Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en los diálogos que se abren después de la ceremonia, una forma de compartir nuestras experiencias de búsqueda y de encuentro. Si alguien esta mañana tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor. Sí, adelante. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Maestro, ahora que salió en la Biblia lo de que Jesús multiplicó los panes, bueno, se supone que lo va a multiplicar para 5,000. Ahora escuché que 5,000 personas. ¿Qué es lo que pasó ahí? Y aparte de los dos pescados, hay gente que dice, fuera alumnos de yoga me dicen, pero es que el maestro sí comía carne porque dice que había pescados. Entonces, ¿cómo explicar que si era vegetariano? Sí. La información que nosotros tenemos es que el maestro había sido instruido en los esenios, de ahí su retiro y los símbolos que utiliza posteriormente. Y los esenios eran vegetarianos, no comían carne, ni de pescado ni de otros animales. Eso es lo que tenemos. Si alguien quiere creer lo que quiere creer, está bien. Los peces, por casualidad, y eran dos, representan la era de Piscis, los dos peces que están en la constelación de Piscis, uno hacia un lado y el otro hacia el otro, unidos por un hilo que amarra sus dos colas, sus dos aletas traseras. Los 5 panes habla de, el pan habla de pica, de Virgo. Sería demasiada casualidad que ese símbolo aparece ahí. Sobre el acto notarial para decir cómo le hizo, no lo sé. Pero el verbo creativo del quinto chakra puede materializar ideas. Puede generar desde el potencial puro materia. Posible, sí. Técnicamente, no sé, pero así es. Lo he visto de otras maneras. Pero en todo caso, ¿qué es lo que hacía el maestro? ¿Dar una enseñanza o llenar el estómago de la gente? Pues como maestro es la enseñanza, simbólicamente. Ya lo demás sería una discusión que no tiene sentido. El maestro lo que aparece y es maestro es para guiar, orientar, señalar. No para entretener y divertir a la gente. De hecho, no aparece ninguna broma
en la vida de Jesús, ¿verdad? Ninguna anécdota así de tipo humorístico. No aparece. Aparte que fuera Capricornio, no sé, pero había un gran sentido de unión con la gente y los ayudaba a sanar con la fe de ellos mismos. Hay veces que en algunas buffets o algo, uno se sorprende que de lo poco que tenía rindió para todos. A veces ha sucedido, me ha tocado observarlo, vivirlo. Pero declararlo como un dogma y que como que eso es el centro de la enseñanza del maestro, yo no lo consideraría así. De hecho, el maestro decía, maestro no soy, rabí, rabí no soy de quien me dice rabí, o maestro, sino quien hace lo que yo le indico. Ese es mi discípulo. Entonces me puede llamar maestro. Tendríamos que irnos a las cosas más importantes, lo que implica un cambio en la vida de un ser humano, en la transformación que implica un ser humano, a una anécdota de poder, como que se abrió el Mar Rojo y cosas así. Técnicamente, tecnológicamente se puede, pero ¿cómo? ¿Quién? Entonces sí aparece por casualidad, este símbolo de la constelación de Piscis. Y la estrella más brillante de la constelación de Virgo es Spica. Y de hecho en la cena de sabiduría, en la mesa de sabiduría aparecen otra vez estos símbolos. Y los primeros cristianos, en las pinturas, inclusive en las épocas templarias, que pintaban a sus apóstoles en la cena, en la mesa de sabiduría, no les pintaban nada en el plato. Después él empezó a poner eso. El maestre de la Ferriera hace una serie de referencias de lo que significa el, el PX, como la tradición misma de la época de Piscis, y la espiga. De hecho, vienen a ser los símbolos. Usted entra a una iglesia católica y ve dos peces y una espiga en el centro. En muchos de sus manteles, en muchos de sus símbolos. Porque era la interacción entre Virgo, que representa la Pedro, signo de tierra, la iglesia, sus dogmas, sus métodos, y Piscis, su sensibilidad, su compasión y tantas cosas. Pero para mí es muy importante que sí, efectivamente, por casualidad o por sincronía o por causalidad, por conciencia, como ustedes lo quieran ver, había una relación entre esos dos peces y los 5 panes. Es lo que yo puedo comentar. ¿Algo más esta mañana?
Querido maestro, buenos días. ¿Cómo le va, doña Leti, reverendo? Buenos días, saludos hasta Toluca. Muchas gracias, maestro. En el linaje de la SOA, ¿cómo es que se implanta el Espíritu Santo? ¿Se implanta o qué pasa con ese don de lenguas? ¿En algún momento, en algún grado, en alguna avance, los maestros adquieren ese don de lenguas, esa potestad del Espíritu Santo? ¿Cómo se da eso? ¿Qué pasa? A ver, yo quisiera precisar. Una cosa es el linaje iniciático, otra es la SOA y otra es la GFU. No hay linaje en la SOA, hay grados en la SOA. La SOA tiene una misión. El linaje de maestros y discípulos de la línea crística, de la línea de luz, de la línea de Lagarta, sirven a la SOA para que ésta cumpla su misión, orientando, pero no tienen cargos como linaje, no. Son servidores. El más alto entre ustedes tendrá que ser su servidor, aclarando puntos. El linaje se conecta cumpliendo la voluntad superior o no se conecta. No es un grado, es una forma de transmitir ese espíritu de unidad, de luz, para que ciertas cosas se vayan dando, que usted podría llamarle siddhis o poderes. Se tiene que dejar todo. Si no, solo se exhibe la personalidad de lo que no puedo soltar o de lo que realmente es intrascendente para cumplir mi misión. Hay que aclarar puntos. La SOA no es una garantía, linaje. Decía el venerable Sattva Marcelli, sobre el linaje no se discute. Y menos saber quién y quién no. El linaje se muestra, dejando todo y abriéndose a el flujo de la vida. Decía el maestre Sun Wung Kung, Lagarta es la corriente de conciencias liberadas. En la parte histórica, los discípulos empezaron a desarrollar el don en lenguas y otras cosas a partir de que decidieron entregarse por completo, dejando todo y dando el evangelio a la gente, hablándoles de la buena nueva. ¿Por qué no hacemos eso nosotros de la buena nueva a la gente? El maestre trae buenas nuevas y trae métodos y trae esa luz. Son condiciones que se pueden dar, pero no se dan hasta que no haya, sin restricción, sin limitación, sin condicionamientos, esa identificación con la fuente. Dicen las tradición budista que los
bodhisattvas, los arhats, etc., deben ser reflejo de la luz del Buda. No apuntan a su personalidad o a los gustos de su personalidad. Apuntan a la fuente, a la luz, que la humanidad tiene que seguir porque esa luz es dentro de sí mismos, en lo más profundo de sí mismos, si eso se le llama dentro. No va a seguir a una personalidad. Seguir Estrada no es seguir a un hombre, es seguir una línea. La línea de los Cristos, de los Budas, de los Quetzalcóatl, de los Huiracoches, etc. Entonces, de hecho, la institución como tal vino después. El primer señalamiento de linaje es la relación entre el doctor C. Reynaud de la Ferrier y Sun Wukong en una biblioteca y en unas entrevistas que se dieron en París. Ahí se estableció la relación maestro-discípulo. No había SOA, no había GFU. Y ese linaje, el maestro Sun Wukong le indica, no lo obliga, le indica a doctor C. Reynaud de la Ferrier que él tiene una misión. Y para poder cumplir esta misión había que reunir a los discípulos. Y el 21 de marzo de 1948, nombra a su discípulo, su primer discípulo, el que lo esperó 10 años y el que le ofrecía, le tenía un trabajo avanzado, que reuniera a la gente y empezaran a trabajar los colegios de iniciación. Ahí se abre la orden, el 21 de marzo de 1948. El linaje agrupa a discípulos, y usted sabe por qué estoy diciendo que a partir de Jesús de Cámara son discípulos, y más en la confirmación de un Ngakpa en adelante. Y la misión de la SOA es elevar la condición, la conciencia de sus discípulos con una serie de disciplinas y construir en hechos una gran fraternidad universal. La pregunta es, estamos aparte dando clases de yoga y otras cosas, construyendo una gran fraternidad universal. Es un tema, es para la era. La orden está cumpliendo su trabajo de ser discípulos del avatar y continuar la sagrada tradición iniciática con lo que es fijo, eterno. Estaba leyendo ayer una cita de muy sublime maestro, donde en la conclusión del yoga yoguismo dice que muchas veces los adeptos no entienden las orientaciones de la tradición, los principios de la tradición, y se dedican a quererlos cambiar por algo que no es, alejándose de su origen y de su fuente. Pero la tradición dice, por eso está incompleta. No porque le falte algo, sino porque los discípulos no la han entendido. No la llevan a su vida. Por eso es incompleta. No ha cumplido su trabajo. No ha cumplido su misión. Pero no porque le falte algo a la tradición iniciática, para nada. Y regresamos a saber, querer, osar y callarnos. A las bases inmutables de la tradición. Interesante. Está en la parte de conclusión del yoga yoguismo.
no está incompleta. Lo que están incompletos son los discípulos o los adeptos, porque no han llegado al discipulado de seguir al maestro. Por eso está incompleta, pero no porque le falte nada. De hecho, es como la vida y el universo. Hay que descubrirla. A nosotros nos falta. La vida no le falta mostrar nada. Lo que nos falta es a nosotros reconocerlo. Y la advertencia a partir del Gragakpa es cuidado con la autosuficiencia y el orgullo. Creerse más que su maestro. Las orientaciones son precisas. Y lo digo así públicamente porque, pues, para que se entienda que sí hay bases y señalamientos y no estamos al garete como diciendo para donde sea. No, estamos tratando de seguir la enseñanza. Hasta se ridiculiza a quien hace disciplina, se ridiculiza a quien lee, estudia, se ridiculiza a quien entrega su vida, etcétera. No estamos siguiendo la línea. Y esa deformación, el maestro dice, por cierto, es natural, me imagino, por las condiciones egoicas con las cuales a veces no sabemos lidiar. Y que es muy fácil creerse más que el maestro, pero nunca será eso. Es por la incomprensión de los adeptos y discípulos. Esto se complica, no se transmite. Pero no porque le falte nada. Falta que se realice hasta la identificación. Ese es el camino que venimos, pero no confundamos el linaje, que trasciende las condiciones y limitaciones de la orden, a la orden y a el gran proyecto, el gran anhelo que en todos los humanos tenemos, formar una red, formar una gran fraternidad universal. Como con la fuente de colaboración para el bien de todos, no para ninguno en particular. Si se hacen núcleos de poder para controlar la GFU o la orden, ya perdimos la orientación. El linaje nunca nos ha enseñado eso. El linaje no es para mandar, el linaje es para servir. El mayor entre ustedes será el servidor de todos. En mi línea, en lo que yo les transmito. No sé si esto abre un poquito a la reflexión de qué entendemos por esas tres cosas, de lo que es el linaje, de lo que es la orden y de lo que es la GFU. No sé si amplía un poquito su pregunta, reverendo. Sí, maestro, muchas gracias. Pero recuerden, el Pentecostés no se dio hasta que los discípulos decidieron dejar todo por su maestro. El que pierda su vida la ganará, y el que trate de conservarla la perderá. Señalamientos de linaje. Y ahí él empieza el acomodo. No, así déjenlo como está. O lo cumples o no lo cumples. Pero no es cuestión de discusión. Algo más esta mañanita de un día martes de julio del 2021. Así empezaron la cuenta y llegamos al 2021. Y así llegamos a que hoy es día martes. Pero bueno, ¿qué dicen ustedes este día? Porque nunca lo volverán a vivir.
Si no están de acuerdo, díganlo. Como decía el venerable Satajat José Marcelli, Noli, defiéndanse. Y puede salir luz. Puede. Buenos días. Buenos Sí, días. muchas gracias por esta aclaración. Es decir, que cuando creo que tengo las cosas claras, surge siempre y otra confusión por mi parte, ¿no? En mi mente y en trato de percibirme. Hoy me ha traducido mucho más ese tema del linaje que a veces yo tenía una confusión pensando que lo tenía claro, ¿no? Y ahora veo la diferencia. Entonces, el reto que tenemos en los centros de la red GCU es realizar realmente la fraternidad universal, mucho más allá de la clase de yoga. Y el reto mayor es cómo transmitimos ese linaje. Estamos siguiendo una línea, porque ustedes, los maestros, son los que se han comprometido con ese linaje tan seriamente y tan profundamente. Y nosotros, los discípulos, ¿cómo lo podemos llevar? A través de nuestra vida, está claro, pero a través de transmitir a otros en nuestros centros de la red cultural GPU. Ahí me gustaría una orientación cuando les decimos, es que es nuestra línea. Quizá hablamos de nuestra forma de transmitir el yoga o de ofrecer otras herramientas para la salud. Quizá también hablábamos del COIP internacional, pero ahora la línea es mucho más amplia y mucho más completa y mucho más compleja también. Cómo poder presentarnos ante la sociedad como transmisores de un linaje de nuestros maestros que llega a esas raíces tan profundas. Gracias. A ver, la orden no tiene maestros. El linaje tiene una relación maestro-discípulo. No hay maestros en la orden. ¿O cuál grado es maestro? ¿No? Hace la aclaración el maestro y el hermano mayor en cartas que envían, que no, la orden no debe tener maestros. Dividirían la orden. Hay discípulos integrados en un trabajo en diferentes grados. Esos grados deben tener ciertas facultades, habilidades, capacidades desarrolladas, reconocidas. No es un título honorífico. Es un título de reconocimiento de facultades, de desenvolvimientos, y no con cargos administrativos y de lealtad a un maestro, no. La lealtad está en llevar a cabo la enseñanza del maestro. No es seguir a un hombre, es seguir una línea de sabiduría. Pero la orden no tiene maestros. O díganme cuál grado es el grado maestro. Yo recuerdo que el hermano mayor, al entonces gurú Domingo Díaz Porta, no le decía maestro, le decía el gurú. O el sachela o lo que fuera, pero no le llamaba maestro. En cambio, Domingo Díaz Porta sí le llamaba maestro. Y bueno, pero ya la historia entre ellos dos es otro asunto. Hay que refinar nuestro sentido. ¿Y qué pasa cuando esto no se da como las instrucciones o en la misma vida nos lo ha enseñado así? Pues que todo se revuelve y se enreda. Hay grados en la orden
que deben reflejar facultades, habilidades, destrezas, hasta poderes. ¿De qué sirve un grado si no puede ir a misionar y levantar un grupo? Y no se diga otras cosas. Comprender el fondo de los problemas. Colaborar para que las personas encuentren una vía de transformación, de crecimiento. ¿De qué sirven los grados si esto no se da? ¿Qué es lo que está pasando? Hay muchos grados y no hay trabajo. Estimulación. Porque no hay estado de conciencia. Por eso. Hay grados, pero no hay estado de conciencia. El estado de conciencia, cuando va tomando diferentes frecuencias, va despertando cosas diferentes. Tanto en la persona que se despierta, como en la persona que está preparada y se despierta. No quiere decir que no estaba ahí, estaba simplemente dormido. ¿De qué sirven los grados para mandar si no podemos despertar? Y despertar y ayudar a despertar a otros por sí mismos. La voluntad, la autotransformación y otras cosas. Yo me pregunto. El linaje es otra cosa, es el aprendiz. Yo por eso les digo continuamente, yo no me llamo maestro, yo soy un solo discípulo, eso sí sé. Y no tengo ambiciones de ser, no sé, maestro. Yo quiero y estoy en el trabajo de ser un discípulo y un servidor de la obra de mi maestro y del maestro de mi maestro y del maestro de mi maestro. Es el linaje. Quiten la orden, el linaje continúa. Dentro y fuera de la orden. No, la orden no limita el linaje. Es inconcebible, por definición. Pero la orden tiene que generar discípulos con capacidades para reeducar a la humanidad en todos los ámbitos, de la salud, de la conciencia, de la autotransformación, de todo eso. Con bases claras de rectitud y principios universales, sin esperar nada a cambio. Los discípulos de la orden deben trabajar con la humanidad sin esperar nada a cambio. Tienen que arreglárselas. Si no va a haber confusión entre el grado, la orden, la cuestión del cliente, los servicios, ya se empieza un poquito a complicar el asunto. Pero cada quien tiene que ir tomando esas decisiones. Por obligación o mandato no funciona, porque la línea no obliga a nadie. El maestre de la Ferrier llega a decir, yo a nadie le he pedido que sea mi discípulo. Por lo tanto, la responsabilidad es del discípulo por haberme escogido como maestro. Pero yo no los he escogido. Ellos me han escogido a mí. Eso es para reflexionarlo. No es para tomarlo a la ligera y luego responder y volvernos respondones. No. Reflexiónalo. Bueno, estamos tocando puntos de fondo. Y cada quien se ubica hasta su nivel de comprensión o de despertamiento o de ensueño. Todos somos luz, pero estamos dormidos. Hay que despertarnos. Buscarla.
está en el laboratorio del alquimista, está en la experiencia del yogi o de la yogina, etc. Sí, muy reverendo, gracias. Maestro, entonces tenemos una práctica de generalizar a los que pasan al cuarto, quinto y sexto, decirles a todos maestros, cuando en realidad uno encuentra, es lo que entiendo, en este camino uno encuentra a alguien que le resuena como maestro, sin tener que eliminar a todos los demás, pero él le resuena como maestro, ¿no? No sé si esa práctica, pues cómo la podemos ir comprendiendo mejor. Y por otro lado, también le quería preguntar, entonces quizá el cuarto, quinto y sexto grado, una de sus, sin decir lo que tienen que hacer, porque yo no lo tengo que decir, pero lo que estoy captando es que parte de su misión sería conectar la línea y estar enfocados en la línea y no a ver en cuántos discípulos agarran en las redes como discípulos personales, sino en realidad la clave es que ellos conecten ese linaje y que los discípulos estemos intentando conectar la línea más que a un personaje, incluso aunque sea su propio maestro, conectar esa línea crística. O sea, por encima de un personaje está una línea crística. No sé si estoy siendo irreverente, pero intento captar con claridad para caminar, ¿no? La línea o esa fuente de luz es a través de quien la conecta porque no tiene restricción y ha entregado su vida a su servicio, a Dios, a la obra divina. Pero no al culto de la persona, a los regalitos o extorsiones sentimentales que me van a tener que invitar a bailar y que me van a tener que hacer esto y que me van a tener que hacer lo otro. Y que, pues, si me mandan dinerito, qué bueno, y que no sé qué. No. Y que tengo 1000 likes y que tengo 2000 no sé qué. No. El que está conectado con una fuente de luz, ¿qué va a andar pensando en eso? Eso es ego, personalidad, deseos, apegos. Así se distingue la línea. El que entrega todo sin esperar nada, porque está agradecido de servir a la vida. Y en donde lo pongan, ahí sale adelante. Decía el hermano mayor, a eso le llamaba estar conectado el hermano mayor. Estúdienlo. Decía, si yo mando a alguien a China con boleto de ida, yo sé que en 1 o 2 años me tiene que presentar resultados, aunque no sepa chino. Lo aprende y la gente lo sigue porque siente que hay algo en ese ser humano. Él va a servir y no va a servirse de nadie. Es ejemplo vivo de algo que a la gente aspira y les inspira. Y tendrá para venir porque el desarrollo es integral. Pero hay gente que se va a su casa, gurús con casa, eso yo no lo entiendo. No lo entiendo, porque la línea es clara, deja todo. Y dice el hermano mayor, el que no puede dejar todo, no puede seguir la línea. Una de las cosas también es la mala maña de las alabanzas. Si te las hacen, pues que te las hagan, pero tú no te ganches. Tú sigues siendo discípulo. Tú sigues buscando ser mejor ser humano para servir mejor a la obra divina, a tus hermanos, a las personas que estás alrededor. Con respeto, pero siempre dispuesto a dar una mano. Tanto en escuchar de fondo qué pasa, como si te piden pues dar una orientación o un consejo,
o una opinión. Depende desde dónde te pidan aquello. Entonces, lo dejo de reflexión estos 3 temas. Pero sí se confunde mucho. Si en un ejército, ahí anda don Vidal, reverendo, anda por ahí, Sí, aquí estoy, maestro. se le llama a un general igual que a un teniente o a un capitán. No, cada quien tiene su nombre, su jerarquía. Y debe hacer ciertas funciones, si no, no es general, si no, no es, aunque tenga el título. ¿Es correcto? Es correcto, maestro. Cada quien tiene funciones ¿Usted específicas. vio generales que no daban el ancho? Bueno, hay de generales a generales, ¿no? Por eso, Hay- que no daban, un general tiene que ser un general y no simplemente un mandón. Y que exhiba sus, ¿cómo se llama? Sus estrellas aquí en sus reconocimientos. Un capitán, muchos, hay de capitanes a capitanes también. sí, cómo no, hay muchos que andan en campaña haciendo política Y y se otros, olvidan del trabajo esencial. y otros están sirviendo. Así es. Ok, no es muy diferente que esto. Pero para otro tipo de trabajo. Eso es la única cosa. Pero hay el principio de jerarquía de servicio y no de política. Estados de conciencia, no grados, por favor. Hace quedar en ridículo a la persona y a quien lo ha elegido para ese grado o esa función. La condición de maestro no es un grado. No nos confundamos con los grados de la orden. La condición de maestro y de discípulo son funcionales para que funciones como aprendiz, discípulo y que seas un transmisor de lo que te han transmitido, no de lo que se te ocurre en ese instante. Los valores, el respeto a tu tradición, a la escuela donde has aprendido a ver la vida de diferente forma. Lealtad. Y no hay nada de que cállate que yo esté más que tú. No puede existir eso. El maestro guía, orienta en base a los principios que le fueron orientados y señalados. No inventan nada. Así la tradición es, como dice el muy sublime maestre, la sagrada tradición es la conservadora de las ciencias sagradas, de los principios universales inmutables que hacen que el universo y la vida universal tenga sentido. Digo universo porque es como la estructura y la vida universal es lo fisiológico, la interacción de todo ese universo. Les invito a la reflexión, sin darles un nuevo doctrina ni nuevo dogma. Pero el maestre cuando creó todo esto y el hermano mayor cuando nos los transmitió, tenían las cosas muy claras. Nosotros somos los incompletos. No acabamos de entender por nuestro orgullo y autosuficiencia y nuestras ideas y nuestras cosas. Hablamos de lo que está más allá de nosotros sin vivirlo. Eso no se puede, no es por ahí. Pero bueno, cada quien siga reflexionando. Que pasen muy bonito día. Pax. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias.